Hay un proceso natural en el ciclo de la vida, y es que para que llueva se tiene que formar una nube. Esa nube asciende al cielo y hay un momento determinado que esa nube se abre y empieza a llover. Cuando el pueblo de Dios está alabando y adorando a Dios, se está formando una nube que está ascendiendo al cielo. Y en la soberanía de Dios, Dios abre los cielos y empieza a derramar lluvias de bendición sobre su pueblo. Y esto es lo que percibían esta mañana, iglesia. Cuando estamos adorando y alabando a Dios, se está formando esa nube y Dios abre sus cielos y manda grandes bendiciones, lluvias de gracia, lluvias de salvación, de consagración. Yo he podido vivir en esta mañana muchos momentos en los cuales veía, gracias Señor porque tus cielos se han abierto. Y cuando los cielos se abren, hay grandes cosas para tu vida. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Me tomaba nota de un rema que recibíamos en esta mañana cuando la pastora Valeria estaba iniciando este culto. Y quiero recordarlo, iglesia, porque esto es el fundamento de nuestra fe y de lo que hemos creído. Pero el primer canto que cantábamos en esta mañana decía, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y lo estaba confirmando ahora el pastor Sebastián. Jesucristo es suficiente para la vida. Podemos declarar esto en esta mañana, hoy aquí, decir, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Lo creemos, Señor. Tú eres suficiente para la vida. El Señor es el que llena nuestros corazones, el Señor es el que nos capacita, el Señor es el que nos da la victoria en medio de la prueba. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él es el que ha vencido en la cruz, ha vencido a las tinieblas, ha vencido a toda potestad. Y hermanos, como hijos e hijas de Dios, hoy podemos sentirnos vencedores. No por tus fuerzas, no por tus capacidades, no por tus recursos, sino porque Cristo vive en ti. Porque Cristo mora en nuestros corazones. Y cuando esto se da, ¿sabes algo? Cuando creemos esto, es que podemos estar andando en esta vida con paso firme. Podemos estar seguros de que el Señor está con nosotros y que nada nos va a permitir que podamos tropezar y caer, porque el Señor está a nuestro lado. Gloria sea su nombre. En esta mañana quiero compartir una palabra que tiene que ver con algo que yo no me he puesto de acuerdo con vuestro pastor, pero el mismo pastor Sebastián estaba diciendo que hay momentos en la vida que pasamos tiempos difíciles, pasamos luchas, vivimos luchas en todos los aspectos, luchas físicas, luchas espirituales, momentos que pasamos crisis en la vida. Y quiero definir lo que es un poco eso, lo que es la lucha, ¿verdad? Porque la lucha a veces entendemos como que es algo muy grande, pero en nuestra vida constantemente estamos teniendo luchas. Vivimos constantemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nuestra vida está llena de desafíos, de momentos que tenemos que afrontar y muchas veces habrá luchas que serán grandes, pequeñas, pero luchas espirituales que
que intentarán pues atentar con nuestra fe, que intentarán pues hacernos decaer, que intentarán pues y muchas veces que entremos en esas depresiones espirituales, que decimos, Señor, ¿dónde estás? Eso forma parte del camino y de la vida. Pero sabes, el enemigo incluso a veces pone en nuestro camino esos tropiezos, pone esos obstáculos que nos impiden incluso poder avanzar. Pero hay algo que podemos tener claro y seguro, hermanos, que ante las batallas espirituales necesitamos armas espirituales y recursos espirituales. ¿Y sabes dónde encontramos esos recursos espirituales? En su palabra. Tenemos armas espirituales para poder luchar contra todas esas amenazas que el enemigo quiere atentar con nuestra vida, con nuestra fe, con esta nueva vida como creyentes. Mire, qué increíble es que podamos leer las palabras del Altísimo, que podamos leer las palabras y que podamos escuchar lo que Él tiene para la raza humana. Es un gran privilegio poder tener su palabra entre nuestras manos. Es un gran privilegio poder dedicar tiempo a escuchar lo que Dios tiene que decirnos para nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene respuestas para los problemas grandes y para los problemas pequeños. Pero en su palabra vamos a encontrar esas respuestas. Y la primera respuesta que encontramos para nuestra vida es que Dios nos ha resucitado y nos ha dado una nueva vida con Cristo. Ya no estamos viviendo en pecados, ya no estamos viviendo en ataduras, ya estamos viviendo en una nueva dimensión de vida que solamente la hemos encontrado cuando Cristo ha salido a nuestro camino, cuando hemos podido oír su voz y cuando nos ha dicho, sígueme. Cuán importante es, como oíamos en esta mañana, que podamos dar nuestro corazón al Señor, que podamos dar nuestra vida a Él, que podamos depender de Él y entender que necesitamos a Jesús en todos y en todas las áreas de nuestra vida. Hay una palabra que podemos encontrar en Efesios, en el capítulo 6. Efesios capítulo 6, cuando es Pablo que está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Sabéis que Pablo pasó momentos complicados, momentos muy difíciles. Quizá nos podemos identificar con su dolor y con su sufrimiento, y quizá podemos entender que lo que él vivió en su vida no fue fácil para él. Ejemplos, estar en una prisión, no una prisión como las de ahora. Recibir azotes, recibir rechazos, recibir juicios sobre su vida. Pasó momentos muy complicados. Tuvo grandes luchas espirituales. Por eso cuando nos acercamos a la palabra que hoy vamos a leer, podríamos entender que Pablo tuvo la autoridad suficiente para poder escribir y poder decir lo que encontramos en su palabra. Y es cuando ya está terminando esta carta que él escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, el versículo 10, lo empieza diciendo con una palabra que para mí esa palabra es clave. Esa palabra encierra todo lo que él ha estado viviendo. Dice, por lo demás, es como decir, fijaos, después de todo lo que he vivido, de todo lo que os he estado escribiendo, de todo mi testimonio, de todo lo que os he estado diciendo, deciros, por lo demás,
Es como la conclusión, decir, tener en cuenta esto. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pablo dice, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los engaños del enemigo. Porque no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra autoridades, contra poderes, contra los señores que están dominando este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir y podáis permanecer firmes después de haber acabado todo. Y de nuevo repite, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la disposición de anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todas las flechas encendidas del maligno, y tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y estad alerta y orad con insistencia y perseverancia por todos los creyentes. Hasta aquí la palabra del Señor. ¡Qué palabra, iglesia! ¡Qué palabra tan poderosa podemos encontrar aquí! ¿Y sabes algo? Cuando yo me acerco a esta palabra, me acerco con confianza y con seguridad. De saber que si Dios me ha dado estos recursos, es para que los pueda poner en mi vida. Dios nos está hablando aquí de recursos espirituales para las luchas que tenemos. Si yo les preguntara aquí que levante su mano el que no tiene luchas, no sé, a lo mejor si hay alguien que nos diga cómo se hace. Todos tenemos luchas. Pero hay aquí una palabra que es la que me quiero centrar en esta mañana, y es el versículo 15, que ante todo dice, calzaos los pies con la disposición de anunciar el evangelio de la paz. Mira, hay algo que te quiero preguntar. ¿Qué es lo que necesitamos para podernos desplazar de un lugar a otro cómodamente? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Alguien lo puede decir? Un buen zapato, ¿verdad? No importa que digamos las marcas aquí, ¿no? Hay algunos que son mejores que otros, ¿no? Un buen zapato. Y aquí la palabra nos habla que como un imprescindible de esta armadura espiritual que debemos de tener es el calzado. Quizá nos creemos que es más importante la coraza, el escudo, o quizá nos creemos que es más importante el poder tener pues una espada, pero no deja de ser menos importante el calzado. Durante la época de Pablo, los zapatos usados por los soldados del Imperio Romano fueron diseñados de una manera tan específicas para poder mantener los pies de los soldados firmes y sanos, saludables. ¿Por qué? Porque era en medio de la batalla que el enemigo ponía en los caminos objetos afilados para que causaran heridas en los pies.
Ponían obstáculos para que en ese caminar, en medio de la lucha, ellos no pudieran vencer y sus pies tuvieran heridas. Las características de estos calzados era una suela de cuero firme. Muchas veces estaba remachada con clavos, atada bien al tobillo, porque sabían que si un soldado en medio de la lucha tenía un buen calzado, ese soldado se iba a mantener firme y seguro. ¿Qué tiene que ver esto con la vida espiritual? El enemigo siempre va a intentar poner en nuestro camino objetos, situaciones, momentos en los cuales va a querer debilitar nuestros pies. Va a querer que tropecemos. Va a querer que haya heridas sangrantes que nos van a hacer difícil mantenernos firmes y seguros. El calzado en un soldado era algo tan importante, porque si un soldado estaba bien calzado, podría tener la seguridad que iba a poder luchar contra el enemigo. Iglesia, el Señor nos invita en esta mañana a que nos podamos calzar con el Evangelio de la paz. Porque será en medio de nuestras luchas, en medio de las situaciones más adversas que podamos atravesar, en medio de todos aquellos ataques que el enemigo quiera traer a nuestra vida, lo que nos va a permitir mantenernos firmes y seguros es el Evangelio. Es creer que Jesucristo basta. Es creer que Jesucristo es suficiente. Qué interesante es que cuando Pablo está diciendo aquí que tenemos que calzarnos con este Evangelio de la paz, es porque el Evangelio es lo que ha traído a nuestra vida la seguridad. Es lo que ha traído a nuestras vidas la convicción de que podemos vivir una vida confiada. Es que podemos vivir una vida con esperanza. Porque yo sé que mis pies están protegidos. Mira, ¿qué es lo que permite que tengamos un buen calzado? Que podamos movernos, que podamos desplazarnos, que podamos ir de un lugar a otro, que podamos tener un rumbo en nuestra vida. Cuando nos vestimos, un imprescindible de nuestra vida es ponernos los zapatos, porque sabemos que los zapatos es lo que van a permitir que nos podamos mover de un lugar a otro, que podamos tener un rumbo. Pues mira, familia, yo les quiero decir que el Evangelio que Jesucristo ha traído a nuestra vida es lo que da rumbo a nuestras vidas. Es lo que marca dirección. Es lo que nos permite movernos con una visión y con una convicción de a dónde queremos ir y hacia dónde queremos llegar. El Evangelio es movimiento. Cuando nuestra vida espiritual se convierte en una vida de mantenimiento, cuidado, se está encendiendo una alarma en nosotros. Hay un indicador de que algo está fallando.
Nuestra vida espiritual no solamente tiene que ser de mantenimiento, sino que nuestra vida espiritual tiene que ser una vida de movimiento. Que tenemos que tener esa perspectiva de que Dios cada día nos va a sorprender con algo nuevo y que quiere algo nuevo y que tiene algo nuevo para nuestras vidas. Porque su Espíritu Santo se mueve. Porque quiere lo mejor para nosotros. Cuando el Señor Jesús termina cada uno de los evangelios, hay una invitación que hace a los que le siguieron y a los que le amaban. ¿Recuerdan cuál es la invitación que les dice Jesús? Ustedes tienen que ir. Id y predicad el Evangelio. Ustedes vayan. Tienen que moverse, tienen que desplazarse. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo que da rumbo y lo que da dirección. Y fue esa gran comisión que Jesús dejó a los que le amaban. Ustedes tienen que ir. Ustedes tienen que moverse. No esperen que la gente vengan. No esperen que la gente simplemente vengan a escucharte, sino ves tú a dónde está la gente. Ese fue el modelo de Jesús. Ese modelo de Jesús, que Jesús iba a donde se encontraba la gente. A los pueblos, a las aldeas, a los estanques donde estaban los enfermos, donde estaban aquellas personas sin perspectiva de vida. Pero Jesús iba ahí. Él se movía. Él iba hasta esos lugares. El mismo Jesús dice que Él recorría no una aldea, sino todas las aldeas, que predicando el Evangelio del reino, predicando el Evangelio de la gracia. Jesús se movía con esa encomienda, y esa es la encomienda que le dio a sus discípulos, a los que Él amaba. Le dijo: ahora vosotros sois los que tenéis que hacer lo mismo, tenéis que moveros. Tenéis que enfrentar ese reto en vuestra vida, y ese reto es que tenéis que llegar a lugares donde mi nombre sea conocido, donde podáis proclamar la esperanza que hay en Cristo Jesús. Ese fue el modelo extraordinario. Y sabes, para llevar a cabo esa tarea, debemos tener un buen calzado. Debemos tener unos buenos zapatos. Y ese calzado no es ni más ni menos, como define aquí, con la disposición. Hay otras versiones que dicen con el apresto del Evangelio de la paz. Me gusta esa definición, porque aunque nos cueste una palabra que no estemos muy acostumbrados a usar en nuestro vocabulario hoy en día, el apresto es la entereza, es esa disposición. Y nuestros calzados tienen que tener esa disposición, nuestra vida tiene que tener ese rumbo, esa entereza de anunciar el Evangelio de la paz. Y sabes, es sorprendente cuando podemos estudiar este breve versículo, porque Evangelio está ahí en medio. Y la palabra Evangelio en el griego es buenas noticias. Son buenas nuevas. Es un anuncio nuevo. Y lo que debemos de hacer como hijos, hijas de Dios, es que de ese tesoro que hemos podido descubrir y conocer, es poderlo anunciar a otros
y compartir ese tesoro con los demás. No te guardes en tu corazón lo que Dios te ha dado. Compártelo con otros. Hay mucha necesidad. Vivimos tiempos convulsos, tiempos donde la situación mundial es muy complicada, donde no sabemos lo que va a pasar mañana, pero podemos tener la seguridad de que nuestras vidas están en las manos de Dios y que Dios es soberano por encima de todos los tiempos, que Él tiene el control de todas las cosas. Simplemente tenemos que estar preparados, y preparados para ese tiempo es que no falte el aceite en tu lámpara para cuando el Señor quiera venir. Que no falte el aceite en tu lámpara. Que no nos pille como aquellas vírgenes insensatas, sino que estemos preparados. Por eso la alerta, lo que el apóstol Pablo quiere indicarnos con esta palabra es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay un momento determinado cuando Jesús dio una gran lección a sus discípulos. Una lección que no fue fácil para su vida. Es un relato apasionante, me encanta ese relato. Está en Mateo 8, 23 al 27. Cuando dice que Jesús entró en una barca y sus discípulos le siguieron. ¿Recuerdan ese pasaje? Dice que cuando estaban en medio de la barca se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero ¿saben qué hacía Jesús en medio de esa tempestad? ¿Alguien recuerda lo que hacía? ¿Qué hacía? Dormía. Jesús estaba durmiendo en medio de la tempestad. Dice que vinieron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que estamos pereciendo, que nos vamos a morir. Y Él le dijo: ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Wow! Si leemos este contexto, nos damos cuenta que fue Jesús el mismo que dijo: vamos mar adentro. Vamos mar adentro. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? Sin duda alguna, mostrarles a aquellos que le amaban y a aquellos que le seguían que en Jesús se puede tener paz en medio de la tormenta. Ese era el objetivo de Jesús. Era mostrarles que en medio de la lucha, en medio de la batalla, en medio de las situaciones adversas de la vida, se puede tener paz. Algunos de los discípulos que estaban con Jesús me sorprende, porque eran hombres experimentados en el mar, eran pescadores. Eran hombres que conocían las inclemencias del tiempo, que conocían las adversidades que podían desatarse cuando uno estaba en una barca. Sin embargo, mientras estaba ocurriendo todo esto,
aunque nos parezca difícil de entender, Jesús estaba durmiendo. ¿Cómo alguien puede dormir en medio de una gran tormenta? ¿Cómo alguien puede estar descansando, tranquilo, cuando se desata una tempestad como esa? Solamente uno puede estar tranquilo recordando que Jesús es el príncipe de paz y que nada hay fuera de su control. Cuando el Señor Jesús se despertó de ese descanso, Él, pues de alguna manera reprende a sus discípulos y los reprende no porque hayan interrumpido su sueño, ni su siesta, ni su descanso, sino por la poca fe de ellos. Fíjate. ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe. Ahora, yo les pregunto, ¿tenían fe aquellos hombres? ¿Qué creen ustedes? Sí tenían fe. ¿Cómo era su fe? ¿Qué cantidad de fe tenían? Poca. Era pequeña su fe. ¡Wow! Yo no sé si esto habla a tu corazón, pero a mi corazón me quebranta cuando leo estas palabras. Porque hay veces que enfrentamos todas las situaciones complicadas de nuestra vida y nos creemos que tenemos fe y declaramos que tenemos fe. Pero ¿cómo es mi grado de fe? Respóndete esa pregunta en tu corazón. Porque estos discípulos tenían fe, pero tuvieron miedo y pensaron que hasta iban a morir, hasta que su vida iba a ser fulminada y terminada por aquella tempestad. Jesús le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si Jesús está en la barca, tú puedes estar seguro de que nada ni nadie te va a poder hacer daño. Si Jesús está contigo en la barca, si Jesús está a tu lado en medio de la tempestad que puedas pasar, puedes tener la seguridad y la confianza de que esa tempestad, el Señor Jesús la puede cambiar en bonanza, porque no hay nada que Él no pueda hacer. Porque Él obra a un nivel sobrenatural, a un nivel que puede cambiar las circunstancias y las cosas. Por lo tanto, el Señor nos invita a que aumentemos nuestra fe, a que podamos creer que no hay nada que, por difícil que sea, el Señor Jesús no lo puede cambiar. Que no puede hacer que las cosas sean diferentes. Tenemos que creer, tenemos que tener la confianza de que nada hay imposible para Dios. Que podamos vivir con esa seguridad de que si el Señor está a nuestro lado, podemos tener la seguridad de que nuestra vida no va a peligrar. ¿Cómo crecemos y aumentamos en la fe? Quizás nos podemos preguntar eso. Es verdad, yo quiero crecer más en la fe. Yo quiero aumentar, quiero que mi fe sea una fe que vaya en aumento. Pues mira, la misma palabra nos da la respuesta. La fe es por Él oír su palabra. Oír su palabra. Oír el mensaje revelado de su palabra. Dejar que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Marque sentido, marque rumbo
marque destino a tu vida. Y eso es lo que proporciona el Evangelio. Si tú quieres que tu fe aumente, escudriña la palabra. Deja que Dios hable a tu corazón. Atesora esas palabras dentro de ti. Hazlas tuyas. Créelas. Es lo que nos dará la confianza para afrontar las situaciones más adversas. Y con esto quiero estar concluyendo, iglesia. En momentos de vida que la gente vive con afán, con desesperación cada día, ¿sabes? Una característica de los hijos de Dios es que podemos vivir en paz. Y eso no significa que no atravesemos momentos ni tiempos difíciles. Eso no significa que no estemos viviendo luchas. A lo mejor solo Dios lo sabe, lo que tú estás viviendo en estos momentos. Dios conoce tu corazón. Dios sabe el momento que estás atravesando. No significa que no vayamos a tener luchas. Pero si hay algo que podemos tener la seguridad, que si Cristo está en nuestra barca, las cosas son diferentes. Podemos gozar y podemos tener a nuestro alcance esas palabras que Jesús nos declara que Él puede hacer que las cosas sean totalmente diferentes. Gran enseñanza la que el apóstol Pablo da para la iglesia de Éfeso, y que por medio de ella también el Espíritu del Señor nos habla en esta mañana a nosotros. Porque un creyente sin esa armadura espiritual que nos habla la palabra es un creyente que está desprotegido. Y de ahí que tenemos esa gran necesidad de vestirnos con esa armadura de la fe que el Señor pone a nuestra disposición, que el Señor pone a nuestro alcance. Y que podamos tomar esa decisión de empezar cada día diciendo: Señor, yo quiero calzar mis pies con el calzado del Evangelio de la paz. Yo quiero ponerme esos zapatos. Yo quiero que mi vida sea dirigida, sea movida. Que el rumbo de mi vida esté marcado por poder andar con paso firme, con paso seguro. Que no exista ninguna situación que pueda robar la paz que solo Cristo puede traer a nuestro corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de saber que el Señor Jesús tiene el control de todas las cosas. De saber que nuestras vidas están en sus manos. Lo que necesitamos para la batalla de la vida es un corazón que sabe descansar en el Señor. Es un corazón que sabe dónde puede encontrar ese momento, ese tiempo, donde puede hallar seguridad. Y eso es cuando rendimos nuestra voluntad al Señor. Es cuando quebrantamos nuestro corazón
y entendemos, decimos, Señor, en medio de esta lucha que yo estoy viviendo, yo te necesito a ti. Pero es en fe que yo me calzo mis pies con tu evangelio. Porque tu evangelio es lo que da a mi vida la seguridad y la paz de que no hay nadie como tú. ¿Por qué no te pones en pie? Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Y deja que el Espíritu de Dios sea el que esté hablando en estos momentos a tu corazón. Deja que Él sea el que esté ministrando tu vida. Mira, si hay algo que podemos tener la certeza, es que solamente Dios, solamente Él, conoce el momento que tú estás viviendo. Solamente Él conoce las luchas que tú estás teniendo. Es el misterio de la vida. Quizá podemos tener una buena apariencia por fuera, pero dentro estamos luchando con algo que roba y que quita la paz de nuestro corazón. Y Dios sabe cuáles son esas luchas. Puede ser una lucha familiar, económica, puede ser una lucha en tu trabajo, puede ser una lucha porque no llegas a fin de mes, puede ser una lucha con alguna adicción que pueda haber en tu vida, con algo que te tiene atado, con algo que te atrae. Dios sabe lo que tú estás viviendo en estos momentos. Y yo te quiero invitar ahí donde estás, que tú puedas entregar y poner esa situación en las manos de Dios. Que puedas transferirla en sus manos y decirle, Señor, te entrego. Señor, te entrego esta situación que quita la paz de mi corazón. Ponle nombre. Ponle nombre. Dile, Señor, es esto. Es esto que identifico en mi vida que me está haciendo daño, que me quiere despistar. Pero Dios, es en tu misericordia que puedo entender que tú me vas a dar la victoria en medio de esta lucha. Quiero creer, Jesús. Quiero tener fe. Quiero tener la entereza. Quiero tener el calzado puesto en mis pies, que es el Evangelio, que me va a dar y que me va a hacer más que victorioso en medio de esta batalla. Por eso, Señor, quiero descansar en ti, Señor. Quiero confiar en ti, de que si tú estás en mi barca, no tengo por qué temer. No tengo por qué tener miedo a nada, Señor. Oh Padre amado, es nuestro clamor en esta mañana
que tú estés ministrando a cada uno de los que estamos aquí. Y en medio de mis luchas pueda tener la seguridad de que tú estás a mi lado. Y es nuestra oración, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe para poder creer cada día más en ti, Señor. Para poder descansar en ti, confiar en ti, fortalecer mi vida en ti, sabiendo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, al cual le damos la gloria y la honra. Amén y amén. Aleluya. Iglesia, Dios te bendiga.